Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda. Doctor, muchísimas gracias por venir al programa. No, un gusto. Doctor, le queríamos consultar acerca de su visión respecto a lo que es el desempeño económico en lo que va del año. El Banco Central mantuvo su perspectiva de crecimiento en 4,5%, pero los indicadores preliminares están dando cuenta de un buen rendimiento en esta primera mitad del año. Bajo su visión, doctor, ¿cómo estamos avanzando y hacia dónde vamos en cuanto a lo que es el desempeño económico? Bueno, nosotros tenemos una proyección muy distinta a la del Banco Central, que es una proyección, yo creo, equivocada hoy por hoy. Se hablaba de una recuperación del sector agrícola importante que ocurrió y que está manifestándose en estos números que ya se están empezando a notar en las cifras oficiales. Nosotros hablábamos de un crecimiento del orden del 5,6, pero es un crecimiento muy focalizado en el sector agrícola. Otro impacto importante que se había dado, que es un impacto también vinculado al tema climático, es el impacto en la producción eléctrica. La producción eléctrica hoy en Paraguay alcanza más o menos alrededor de un 10% de la economía, sumado a una cadena agrícola que alcanza más o menos alrededor de otro 25%. Tenemos un 35% de la economía con una dinámica muy fuerte, que es la que está generando este crecimiento. Sin embargo, esa misma situación no se ve en el resto de los sectores. Si excluimos el sector agrícola y excluimos el sector que está vinculado a la electricidad, en Paraguay la producción eléctrica es totalmente dependiente también de la altura de los ríos y por tanto del clima. Vemos una situación, un crecimiento bastante más magro, ¿verdad? Donde se notan impactos por un lado en el sector de la construcción, donde hay una desaceleración importante motivada fundamentalmente por dos eventos. Uno en el sector público, que es la retracción del gasto normal en un gobierno que está saliendo por un lado, pero también a eso hay que sumarle el objetivo del Ministerio de Hacienda de tratar de reducir el déficit fiscal y por tanto recortar el gasto que no es rígido, como es el caso del gasto de inversión. Y por otro lado, el impacto que se da en el sector privado, donde gran parte del desarrollo que se ha dado en el sector de la construcción está vinculado a la compra que han hecho muchos argentinos, las inversiones que han hecho muchos argentinos de departamentos, sobre todo en la zona de Asunción. Y esto también está muy desacelerado por el hecho de que el incremento de tasas de interés que se da en Estados Unidos genera una competencia contra esta inversión inmobiliaria en Asunción con un producto de mucho mayor liquidez como puede ser un bono americano o puede ser alguna acción también que se pueda dar en esos casos, sobre todo en un momento donde estamos viendo un mercado de capitales que sigue creciendo en el primer mundo. A esto le tenés que sumar también el impacto en el sector comercial y en el sector de servicios, donde todavía se siente un impacto importante de la salida de la pandemia. Muchas empresas, sobre todo pymes, han quedado muy endeudadas, muchas personas han quedado endeudadas a partir de eso por todos los problemas que hubieron en distintas áreas y eso se sigue sintiendo hoy. Entonces, todavía hay mucha gente con problemas crediticios, hay muchas empresas y personas con problemas crediticios y esto se va notando en esos sectores por una reducción del gasto. Y a esto le tenés que sumar una tasa de interés muy elevada. Yo creo que ya elevada equivocadamente, porque hemos visto una inflación que se ha reducido de manera significativa y parecería ser que si bien nuestro Banco Central es independiente de
del Poder Ejecutivo acá localmente parecería no ser independiente de las decisiones que toma la Reserva Federal. Cuando hay otros bancos otros bancos centrales, ejemplo el de Uruguay, que ya están empezando a reducir las tasas, por primera vez vemos una decisión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto que toma una decisión en mayoría, lo cual es un elemento positivo. Lastimosamente la prensa no se hizo eco de esto preguntando quiénes eran los que estaban en contra y tratando de ver cuáles eran los argumentos, porque en realidad los comunicados de política monetaria no dicen nada, no han dicho nada en los últimos años. En general, hace una descripción superficial de la situación y no pasa de eso, ¿verdad? No pasa y dice vamos a seguir monitoreando las políticas hacia adelante. Creo que este es un problema que ya está generando. La política monetaria dejó de ser neutral y es una política que tiene un efecto negativo importante ya hoy, con efectos, digamos, que casi no se pueden notar en el control de precios, porque esos impactos ya se han realizado, ¿verdad? Justamente, doctor, teniendo en cuenta de que el propio Banco Central ajustó a la baja su perspectiva de inflación y bueno, los datos también en lo que va del año van mostrando ese camino ya hacia la convergencia de la meta del Banco Central. Como usted dice, tal vez es un momento mucho más, sería favorable para pensar en esa reducción de tasas. Pese a eso, todavía el Banco Central se mantiene en su postura. Sí, fíjate que el presidente del Banco Central cambia ahora el 15 de agosto. Con lo cual también hay seguramente una decisión que va a ser tomada en el próximo comité, donde no va a estar el actual presidente, ¿verdad? Sino va a estar el nuevo presidente, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso tiene algo que ver o no, no tendría por qué tener nada que ver eso en las decisiones, pero me parece una situación ya molesta en el sentido de que está afectando el bienestar de mucha gente ya hoy por hoy, esta situación, que es una situación que debería tenerla en cuenta y debería controlarla. El Banco Central. Me interesaría saber quiénes son los que votaron en contra de esta situación, y creo que es un espacio para hacer una investigación un poco al respecto y tratar de entrevistar a esa gente. Doctor, en el caso de ustedes, ¿cuál es su perspectiva de crecimiento económico para el 2023? Nuestra perspectiva está en 6,4% para este año. Creemos que va a haber, a partir del 15 de agosto, va a haber una reactivación que es natural en el momento en que se inicia un gobierno nuevo. Nosotros ya hemos visto una dinámica importante a partir de que se supieron o de que terminaron las elecciones. En realidad creo que esto no está tan vinculado a quién era el candidato ganador, sino al hecho de que muchos de los inversionistas que estaban pensando en invertir, sobre todo los que vienen del extranjero, estaban esperando saber con quién hablar. Y creo que en el momento que eso se define, las cosas empiezan a tener una dinámica totalmente distinta, lo cual me parece una situación muy positiva. Espero que en realidad el gobierno nuevo pueda concentrarse en resolver algunos temas que son urgentes y que van a afectar la performance que se pueda tener de aquí en adelante, no tanto a nivel no solamente a nivel de sector público, sino también, sobre todo, a nivel de generar condiciones y reglas de juego que sean importantes para que las cosas funcionen en toda la economía de aquí en más. Doctor, un dinamismo o un crecimiento de más de 6% requeriría de que en la dinámica del segundo semestre aquellos sectores que estuvieron un poco más rezagados dentro de la primera mitad del año tengan un repunte mayor, más considerable. Claro, nosotros estamos apostando en este sentido a dos elementos que son fundamentales. Un primer elemento es
el desarrollo nuevamente del sector de la construcción, tal vez con una dinámica de tratar de empujar o de impulsar algunos temas. Esto tiene mucho que ver con la resolución que se pueda dar a estas deudas que tiene hoy el Estado vinculadas al sector, justamente al sector vialero, por un lado, y por otro lado también al sector de medicamentos. Y por otro lado, a una reducción de la tasa de interés que permita, hay mucha gente hoy sentada diciendo yo tengo este proyecto pero con esta tasa de interés no voy a invertir. Hemos escuchado muchas historias, por ejemplo, con relación a Paracel con este tema, pero esa es una tasa internacional, ¿verdad? Estamos hablando más bien de tasas del dólar. Una misma situación se replica a nivel local con la tasa en guaraníes, que en la medida en que vaya reduciéndose va a generar también una dinámica. Y bueno, el crecimiento está centrado en apostar a eso. Y la parte de comercio exterior, doctor, ¿cómo lo están viendo? ¿Se tiene un desempeño que es en torno a las expectativas, un poco más favorable? ¿Cómo lo ven? Sí, hay un desarrollo importante del comercio exterior por el efecto rebote que ha generado la agricultura. Nosotros hoy tenemos alrededor de 80% de nuestros productos exportados son materias primas o están vinculados al sector agropecuario en general. La dinámica es muy importante en el sector agrícola, no así en el sector ganadero. En el sector ganadero vemos caídas importantes en crecimientos, a pesar de que obviamente también van afectando el comercio exterior. Pero es importante el hecho de que tengamos una dinámica en el sector agrícola que genera este rebote. Este rebote nos está haciendo pasar seguramente de un déficit en balanza comercial del orden de los 500 millones de dólares a un superávit en balanza comercial del orden de los 1.500 millones de dólares a un superávit del mismo orden en balanza comercial, lo cual te está diciendo están entrando al país 3.000 millones de dólares que el año pasado no entraron. ¿Por qué? Porque no había soja, porque no había aceite de soja, porque no había harinas. Y ahora todos estos productos están empezando a salir del país y a generar un ingreso de divisas importante. Doctor, hacemos una pausa cortita y continuamos en un siguiente bloque.